Dios te bendiga, buenos días, muy buenos días. La abundante presencia del Santo de Israel sea con cada uno de ustedes, que la presencia de Dios te guíe en este nuevo día que Dios nos está regalando para gloria y honra de su nombre. Quiero darle la bienvenida públicamente a cada uno de ustedes, amigos, hermanos, que nos permite llegar a sus vidas trayendo un mensaje cada mañana, un mensaje lleno de fe, de paz, de esperanza y lleno de la voluntad de Dios y de los propósitos de Dios. Bienvenido a este programa Despierto y aún estoy contigo. El Dios de mi alegría. Ese es el título que tengo de parte de Dios para ti. El Dios de mi alegría. Yo creo que Dios está altamente interesado, válgame la redundancia. El Señor está interesado, desea que tú seas feliz, que tú tengas alegría. Cuando Dios le habla a Abraham de que va a tener un hijo, Dios no simplemente está pensando en la descendencia de Abraham, sino que Dios también está pensando en la felicidad de él. Por eso es que cuando nace Isaac significa risa, porque Dios no solamente está pensando en tu procreación genética, no simplemente está pensando en eso. Dios no simplemente está pensando en tu descendencia, Dios está pensando en tu descendencia y está pensando en tu felicidad del presente. ¿Ves? Él piensa en tu futuro, pero piensa en la felicidad del presente. El Salmo 43:4 dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, al Dios de mi alegría. Es evidente entender que la palabra nos enseña y nos revela que Dios es un Dios de alegría. Dios es un Dios que se alegra con nosotros, dice la palabra de Dios. Mi Dios es alegre. Eso lo dice la palabra de Dios. Tenemos un Dios que se regocija con nosotros, que se alegra con nosotros. Isaías 61, capítulo 3 dice: y a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Oye esto: óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árbol. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Árboles de justicias, plantío de Jehová para la gloria suya. Ahí vemos el deseo de Dios en la palabra. ¿Dónde nosotros podemos encontrar el deseo de Dios para con nosotros? A través de las Escrituras. Dios quiere cambiarte la vida, cambiarte la historia. Dios quiere ponerte gloria en lugar de ceniza. Quiere ponerte óleo de gozo en lugar de manto, en lugar de luto, perdón. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Fin de tu tormento. A través de esta palabra Dios te está ministrando. Fin de tu tormento, fin de tu necesidad, fin de tu momento de crisis, fin de tu momento de angustia, porque viene un tiempo que el Dios de la alegría te va a sazonar el alma. Al Dios de mi alegría. Oye bien, el salmista dice: al Dios de mi alegría y de mi gozo. Tenemos un Dios que nos produce alegría. Por eso es que el fruto del Espíritu es gozo. Uno de las características del fruto del Espíritu es gozo. Esta paz, amor, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. Pero entre ese grupo, o más bien entre esas características, porque la Biblia no dice los frutos del Espíritu, no dice eso. Dice el fruto. Y entre las características del fruto del Espíritu, está el gozo. Y Dios quiere que tú tengas gozo en medio de la aflicción, que tengas gozo en medio de la prueba. Pero ¿cómo? La Biblia dice en Santiago: hermanos, deseo que andéis en sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Pero ¿cómo yo voy a estar en gozo en una prueba económica, donde no tengo para comer, donde no tengo para hacer una o otra cosa? Un ejemplo, porque el Señor nos bendice. Pero hay gente que no tiene para comer, hay gente que no tiene para vestir. La gloria de Dios, el Señor en su gracia me da a mí para comer y para vestir. Pero hay muchas personas que no tienen para comer, que no tienen para vestir. Es ahí donde Dios dice: estén en sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. No sé qué prueba estás viviendo tú, mi hermano, o qué prueba estás viviendo tú, sierva de Dios, qué prueba estás viviendo tú, sierva, qué prueba estás viviendo tú, mi hermana, pastor, evangelista, profeta.
Salmista, tú que cantas los domingos, pero tienes un momento de crisis en la semana, estás viviendo pruebas emocionales, estás teniendo una lucha con tu mismo corazón. Bueno, Dios te va a cambiar la historia y Dios te va a dar manto de gozo en vez de espíritu angustiado. Y serás llamado árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En el Salmo dice, al Dios de mi alegría, viene un tiempo de alegría, viene un tiempo de gozo, viene un tiempo de gloria, viene un tiempo donde tu rostro revelará el Dios de la alegría que vive dentro de ti. Esto lo dice la Biblia, al Dios de mi alegría. Óyelo bien, tenemos un Dios alegre. No tenemos la gente piensa que Dios es un anciano enmalacarado, que está bravo y enojado con la humanidad y que tiene un rayo en su mano para lanzárselo a la gente. Yo sé que el pecado de la humanidad molesta a Dios, mas sin embargo el Señor es grande en bondad y grande en misericordia y dice, el Dios de mi alegría y de mi gozo, te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Viene un tiempo, mi hermano, que Dios te va a sacar de esa depresión, de ese mar de lágrimas. Te va a sacar de ese cuarto que es tu plataforma de llorar. Y Dios te va a sacar de ese cuarto porque te va a mostrar un nuevo paraíso, un nuevo ambiente, un ambiente de alegría, un ambiente de gozo, un ambiente de gloria. Así que fin de tu adversidad, porque el Dios de tu alegría, el Dios de mi alegría, nos va a llenar de paz, nos va a llenar de gozo y nos va a llenar de regocijo. Dios te bendiga y Dios te guarda. Pasa el resto del día con alegría, lleno de Dios, lleno de la paz de Dios y lleno del gozo, porque la Biblia dice, y escrito está, el gozo del Señor es mi fortaleza. Shalom.